¿Qué le parece si le damos una fuerte ofrenda de palmas a Jesús? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque hoy he venido aquí delante de tu presencia. Quiero recibir más de ti. Señor, dígale, abre mi mente y mi corazón. Quiero recibir tu palabra. Quiero que tu palabra me transforme, me cambie, que haga un efecto positivo en mi vida y en la de mis seres queridos. Ayúdame, Señor, a ser como tú, a seguir tus pisadas. Padre, yo te pido también, Señor, que bendigas al que predica porque es de carne, Señor. Y yo te ruego, Señor, que deposites en mí tu manto y que no me vean a mí, Señor, ni me escuchen a mí, sino que escuchen tu palabra y tu poder y que vean a Jesús arriba de mí, como cuando entró a Jerusalén en un burrito. Usa mi vida, Padre, para predicar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Dios le bendiga. Tome su lugar. Gloria a Dios por esta palabra. Qué bueno que está aquí esta tarde. Muchos están de vacaciones, pero aquí estamos firmes. Y para la gloria de Dios, Dios me daba esta palabra que se llama así, expuestos a la palabra. Y yo escogí en su introducción algo que resume en gran parte de qué se trata esta palabra. Cuando Dios mandó a Elías al arroyo de Querit, Elías fue alimentado por unos cuervos, hermano. Algo insólito. También cuando el profeta Ezequiel estuvo frente al río Quebar, Dios se manifestó en la vida de Ezequiel. Y las aguas, hermanos, representan la palabra de Dios. Y solo, fíjese bien, la prédica de hoy, solo exponiéndote a la palabra de Dios es donde alcanzamos nuestro verdadero llamado, donde se descubren todas aquellas cosas que nosotros anhelamos o esperamos, o las que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces es muy importante entender esto. Ahora bien, la palabra expuesto, la busca usted en el diccionario y tiene varios significados, pero principalmente se refiere a presentar algo, a exponer algo que sea visto y manifiesto, muchas veces ya terminado. Pero también, fíjese bien, en el diccionario usted puede encontrar que expuesto puede significar algo que se coloque en un riesgo o una situación de riesgo. Esto es importante porque es el contexto de la palabra. Y la prédica de hoy, amados hermanos que nos visitan y que nos ven por redes, busca, hermanos, que expuestos ante la palabra de Dios, habite en nosotros ese poder, esa palabra, y fluya en nosotros como ese río de agua viva. Yo quiero contarte una historia de una señora ya mayor, donde ya había hecho su vida, y vivía solita, ya su esposo había partido. Un día entra a su casa un ladrón, ella solita, en su casa, de 2 pisos, estaba en la parte de arriba, escuchó que algo se movía abajo y bajó lentamente esta señora. Una señora creyente, cristiana, que tenía la palabra de Dios siempre lista. Cuando baja, se encuentra con el ladrón. Y lo primero que se le ocurrió a la señora es decirle, Mateo 12. Ese ladrón salió huyendo, salió corriendo de ahí despavorido. Cuando la policía lo atrapa, le preguntaron, oye, esa viejita vivía sola, no tiene armas, ¿por qué saliste despavorido de ahí? Dice, es que la señora me dijo que había matado a 12. Entonces es bueno aprender la palabra de Dios y tenerla dentro de nosotros porque te puede servir como un arma, como una defensa en momentos difíciles. A esta viejita la salvó de que fuera asaltada. A ver, gloria a Dios. Ríase que Cristo le ama, hermano. Dios le bendiga. La prédica también de hoy, sin lugar a duda, hace referencia a esos ríos. Yo le decía, curiosamente, por un lado Elías, por otro lado Ezequiel, 2 grandes personajes de la Biblia, estuvieron frente a ríos. Y algo que tiene como característica, hermano, usted lo sabe, pero hoy se lo voy a recordar, algo que tiene como característica un río, son 2 cosas, que en tiempo o en temporal de lluvias, usted conoce, los ríos fluyen con fuerza
incluso son impetuosos. Pero cuando está en temporada de seca, hermano, el río dejó un caudal que hace recordarnos que ahí pasó un río. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, los ríos son una forma de que nosotros aprendamos lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. A veces funciona como un río impetuoso, fuerte, que se mueve dentro de nosotros, pero a veces nos sirve mucho más cuando en tiempo de seca, en tiempo de dificultades, te acuerdas que hay una palabra de Dios que puede ayudarte. Así, por aquí pasó la palabra, por aquí escuché una predicación, por aquí alguien me dijo de este versículo, ¿verdad? Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, ¿qué? No se apartará de él. Significa que la palabra crea surcos en tu vida, en tu alma y en tu corazón, para que cuando tú la necesites te acuerdes que por ahí pasó un río, que ahí hay una palabra que te va a servir en tiempo de secas. Ahora bien, el agua, ya les dije, es una imagen de la palabra de Dios. Y si usted analiza la composición del cuerpo humano, todos llevamos ciencias naturales para los viejitos, los chamacos de ahora ya no sé cómo le llaman a la materia, pero antes de nosotros era ciencias naturales. Y se acuerda que nos decían, el cuerpo está compuesto del 70% de agua. Amén. Y que necesitas agua, si no puedes morir. Incluso puedes ayunar 40 días sin comer alimentos, pero no más de 3 sin tomar agua. El agua es vital. Tu cuerpo y mi cuerpo necesita agua forzosamente. Y como el agua es imagen a la palabra de Dios, en el ámbito espiritual es lo mismo. Necesitamos al menos el 70% de nuestra alma tenga palabra de Dios. Y esa es un área de deficiencia que muchos cristianos tenemos. Donde si hoy nos preguntaran en un examen cuántos versículos de la Biblia te sabes, estaríamos a lo mejor muy cortos, no con el 70%, algunos el 5, el 10, el 15, el 20. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué te sabes de memoria? ¿Cuál canción de Los Ángeles Azules? De eso se trata esta predicación. Por eso quiero que vayamos a la primera. ¿Me acompaña, hermano? Ríase que Cristo le ama, hermano. Dice la palabra en Deuteronomio 8:3, y te afligió. Fíjese cómo comienza este versículo. Y te afligió. ¿Quién te afligió? Pregúntese. Y te hizo tener hambre. ¿Quién te hizo tener hambre? ¿Os ha preguntado eso? ¿Quién hizo eso? Y luego dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está confirmando el Señor que necesitamos, así como el cuerpo físico necesita de agua, que el agua es la semejanza a la palabra de Dios, dice Dios en su palabra, necesitas pan, necesitas alimento, necesitas palabra. El maná, esa semejanza a la palabra de Dios. Y fíjese qué interesante, ahí le voy a dejar este versículo porque comienzan diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre, hermano. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Lo hace Dios porque en su infinita misericordia muchos de nosotros no vamos a la palabra si no estamos afligidos, si no tenemos alguna necesidad. Y a veces Dios aprieta ese botón para que tú vayas a su palabra, esas aflicciones, para que recuerdes que necesitas alimentar tu alma de la palabra de Dios, del único alimento que le sirve al alma, que es la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces requerimos de esas aflicciones, hermano? Yo le voy a hacer una reflexión, como de lo natural, de lo humano a lo espiritual, somos así, hermanos, muy semejantes. Yo le hago una pregunta a todos los que están aquí, sobre todo a los más chavos. ¿A poco les gustan las verduras, hermano? Son ricas, pero son buenas, ¿no? Son saludables. ¿A poco les gusta levantarse a las 5:30 de la mañana para ir al colegio? Xavi, Mau, les encanta, lo disfrutan. Venga.
pero es necesario porque te va a hacer prosperar. ¿A poco hacer ejercicio es placentero, pastora? Coach, ¿es placentero hacer ejercicio? Nos cuesta trabajo, pero es bueno, ¿o no? Todos sabemos que es bueno, pero nos cuesta trabajo. Esta es la más tremenda. ¿A poco les gusta inyectarse, Sergio del Castillo? Pero es necesario cuando estás enfermo y tienes una infección, dice, ahí va el antibiótico para rápido. ¿Qué nos deja como reflexión esto, hermano? Que todo lo bueno, que todo lo que nos lleva bien, requiere de un sacrificio, requiere de entender que necesitamos ser empujados. Y ahí me acordé de una anécdota. Cuando yo era chico, muchos de ustedes, la verdad, están bien chavos, pero cuando yo era pequeño todavía existían las purgas. O sea, no Manlio Fabio Altamirano, no. Las purgas de tomar, era un aceite grueso, horrible. Pero a mí también me las daban cada año. Y entonces el que me motivaba era mi padre, estaba a un lado con una vara. Entonces, eso es bueno para ti, hijo, pero aquí está la varita. Entonces, en el ámbito espiritual, hermanos, es exactamente lo mismo. En el ámbito espiritual, nosotros también, Dios nos empuja a veces, o nos espera con una varita acá, para que hagamos lo que sabe que te hace bien y que me hace bien. Entonces, ese empujoncito, esas aflicciones son para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte, para establecerte, hermano, como lo dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. Dice 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Quién es el que te hace esto? Dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Es Dios el que te llamó, es Dios el que a veces te lleva a ese pequeño camino de aflicción para que ahí, mediante esa inyección, mediante el ejercicio, mediante la purga, ¿verdad? Dios, ¿qué dice ahí? Te perfeccione, te afirme. Aparte te fortalezca y establezca. La inyección de vitaminas duele, pero te fortalece. Así es como Dios obra en nuestras vidas. Quiero decirle que hace poco visitamos la familia de unos hermanos que se congregan aquí con nosotros y hablamos de todo un poco de lo importante, hermano, y yo creo que ahí nació esta prédica para que hoy estoy aquí, que lo importante que es conocer la palabra de Dios. Muchas veces tenemos aflicciones y no sabemos que la defensa ante todas las problemáticas de la vida es que sepas palabra de Dios, que conozcas versículos de Dios. No hay fórmulas mágicas, hermano. No hay fórmulas mágicas que diga, oye, ¿cómo le hizo el pastor, la pastora? Leyendo, aprendiendo, entendiendo la palabra de Dios, recibiendo. A mayor palabra hay en tu mente, baja tu corazón. Y luego dice, de lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. Entonces, esa es la fórmula. Usted recuerda que Moisés escribió la palabra de Dios en piedras, en tablas de piedra. Usted lo recuerda, ¿verdad? Pero a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, surgió un nuevo pacto. Usted también lo sabe. Él se sacrificó por nosotros, pagó por nuestros pecados. Hoy sabemos que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, amén, ¿usted lo sabe? Y sabe que también Él nos encargó, fíjese bien, hermano, nos encargó que pusiéramos a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y cómo vamos a hacer eso, Jesús? Si tú eres el campeón, nosotros somos pequeños. Pues con la palabra, hermano, con la palabra de Dios se pone a sus enemigos al estrado de sus pies. Y aquí está el cómo. Fíjese bien, hermano. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Está hablando Jesús, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde dice, hermano? En sus corazones. ¿Y dónde? En sus mentes. Tú lees la palabra de Dios, ¿verdad? Te aprendes versículos, los repites constantemente, vas a una predicación, vas a otra,
te aprendes palabra, Juan 3:16, Jeremías 33:3, y empiezas a recitarlos hasta que esa palabra baja a tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás formando dentro de ti una espada, que es la palabra de Dios, para defenderte de las tinieblas con la palabra de Dios. Pero si no te sabes versículos y si no han bajado a tu corazón, no hablas palabra de Dios. Y entonces damos golpes como al aire en contra de las tinieblas, en contra de la enfermedad, en contra de la separación matrimonial, en contra de los hijos. Damos golpes al aire, no tenemos palabra. No hay versículos, no hay victoria si no hay palabra. Y una espada bien utilizada, que es la palabra de Dios, nos da la victoria. No importa que usted sea pequeño o pequeña en Cristo, eso no importa. Si usted se memoriza versículos, los vive, los recibe y los recita, esa es una espada, eso le va a servir a usted para defenderse. Y yo se lo explico con la Biblia, hermano. Usted conoce la historia del rey David. El rey David era, en primer lugar, el menor de sus hermanos. El menor, el que andaba por allá en el desierto pastoreando. David tampoco estaba inscrito en el ejército de Israel, no era un hombre que se había inscrito para pelear, no estaba preparado para eso. Y Goliat, usted conoce que Goliat fue y enfrentó al pueblo de Israel, pero Goliat hoy en día representa las tinieblas, representa todo aquello que se levanta en tu matrimonio, en tu salud, con tus hijos, en tu diario vivir. Y ese Goliat lo que quiere hacer es atemorizarte, que tengas miedo. Y recuerda lo que leímos en Deuteronomio: yo te afligiré y te haré tener hambre. ¿Se acuerda de eso que leímos en Deuteronomio? A veces llegan esos Goliat permitidos por Dios, para que tú te acuerdes que necesitas de la palabra de Dios. David le dijo al gigante, hermanos, ¿usted se acuerda de esa frase? Tú vienes a mí con espada, jabalina y escudo. ¿Se acuerda de eso? Y ponga atención, dijo, tú vienes a mí con espada. ¿Qué significa eso? Que Satanás también conoce la palabra de Dios. Y solamente nosotros sabiendo la palabra de Dios es como podemos defendernos. David le dijo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿quién me dará tu cabeza a mí? ¿Cómo venció David? En el nombre de Jehová de los ejércitos, con la palabra de Dios. Finalmente usted recuerda que David lo venció con una honda, le dio en el centro de la cabeza, pero recuerde bien algo, hermanos. Lo que verdaderamente acabó con Goliat fue cuando David tomó la espada, que es la palabra de Dios, y le voló su cabeza. No quiero que usted vaya saliendo de aquí y agarre una espada y le quiera volar la cabeza a alguien. Quiero que sepa que la espada es la palabra de Dios. Y que con la palabra de Dios usted puede vencer a sus gigantes, a sus problemas. Esa es la forma como Dios nos enseña esta mañana. Y así fue como lo hizo David. Quiero mostrárselo en la Biblia. 1 Samuel 17, 50-51 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron a su paladín muerto, huyeron. Eso es lo que ocasiona la palabra de Dios, hermanos, que las tinieblas huyan, que los problemas se desvanezcan, que todo aquello que se levanta tenga que ser derrotado por la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios sabemos? ¿Cuánto nos preocupamos por saber palabra de Dios? ¿Cómo va en la lectura de la Biblia en un año? ¿Cómo vamos? ¿Estamos preparándonos o solo recibimos trancazos día a día? Quiero decirle, hermano, que nuestro Señor Jesucristo también usó la palabra y venció con ella en una batalla épica contra Satanás. En el libro de Deuteronomio que ya leímos, se escribió, hermanos, 1410 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. 1410 años. Y esa misma palabra que leímos en Deuteronomio, que no solo de pan vivirá el hombre, Jesús la usó 1410 años después.
Esa es la enseñanza, hermano. Deuteronomio comienza diciendo, y te afligió para que tuvieras hambre, y Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por Satanás. Símil. Deuteronomio dice que no nos sustentará con maná, y la palabra de Dios dice que Jesús se acostumbraba a estar en las sinagogas preparándose, aprendiendo, y una vez dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Él se preparaba. Jesús, Dios hecho carne, se preparaba. ¿Y por qué Grayson no se va a preparar? ¿A poco Jesús necesitaba más que yo o que tú? ¿Está conmigo, hermano? No lo estoy regañando, hermano. Sonría, que Cristo le ama. Deuteronomio dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Y cuando Satanás le dice a Jesús que convierta una piedra en pan, Jesús le repite lo mismo, hermano. De 1410 años antes, Jesús usa esa palabra. ¿Por qué no la vamos a usar nosotros? Por eso te estoy predicando hoy. Nuestro Señor Jesús le dio la estocada final con la palabra, hermano. Aprenda, por favor. Mateo 4, del 8 al 11, dice, otra vez llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, ¿en dónde? En la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó, hermano? Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Lean detenidamente, amados hermanos, cómo con la palabra de Dios Jesús no se agarró a golpes con Satanás, ni a espadas físicas. La espada que usó Jesús fue la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios sabemos? ¿Cómo nos defendemos hoy de las situaciones que vivimos día a día en nuestra familia, con nuestros hijos? Quiero decirle algo, hermano, hermana. Satanás va a intentar molestarte y se va a levantar contra ti cuando tú puedes causar un daño a las tinieblas. A los que no le causan problemas no los molesta. Satanás también sabe de la palabra de Dios, pero si tú te preparas y la usas, tú le puedes vencer. Cualquier área en tu vida puedes vencerla. No importa que acabes de llegar a Jesús o tengas 30 o 40 años. Y algo que es muy importante dejar claro, queridos hermanos, fíjese bien, hermano, esto le va a ayudar mucho. Muchísimo, hermano. Es que Dios no cumple lo que tú le pides en base a tus emociones. Tome nota, hermano. No cumple lo que tú pides en base a tus emociones, sino que Dios cumple lo que tú le pides conforme a su palabra, hermano. Tome nota, porque mire, a lo mejor posiblemente usted se identifique con esto. Los bebés, aquí tenemos una bebé, se llama Mayita. Los bebés desde pequeños saben que cuando lloran, alguien los tiene que atender, ¿o no, María José? Cuando el bebé llora, dice, ahorita va a venir mamá a darme chiche. ¿Sí o no? Crecemos con eso, hermano. Luego tienes un niño de 2, 3 años y ve un juguete y llora para que se lo compres. ¿O no, Franco, lo hacías? Pataleabas, te aventabas al piso, dabas vueltas, te salía baba por la boca. Porque llorando crecimos nosotros sabiendo que llorando conseguimos cosas. Con Dios no es así. También quiero decirte, amado hermano, que Dios, su único idioma es la palabra de Dios. También puedes llegar enojado o enojada delante de Dios por una injusticia que estás pasando y esperas que Él reaccione a ese enojo. O tal vez tú dices, yo he hecho todo bien, me merezco esto o me merezco el otro, ¿por qué Dios no me lo das? Pero el idioma de Dios, hermanos, el idioma de Dios no es el llanto, escuche bien, no es el enojo, no es el reclamo, ni el soborno. El idioma de Dios es su palabra, hermano. Tienes que aprender palabra de Dios para hablar el idioma de Dios. Otra cosa que sucede cuando llegas a la palabra de Dios
y quieres aprender la palabra de Dios y recibes palabra de Dios, es que te expones. La predicación se llama hoy expuestos a la palabra. Te expones porque entonces te confronta la palabra de Dios y quedas expuesto, hermano. Algo muy similar le pasó a la mujer samaritana. Tal vez usted conozca la historia, pero quiero decirle que estos samaritanos no eran amigos de los judíos, eran enemigos. Así como usted y yo antes éramos también enemigos de Dios, porque usted ha escuchado la palabra en Santiago 4, ¿verdad? Que dice, no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y esta mujer que fue a sacar agua de un pozo era de un pueblo que no era amigo con Jesús, y Jesús le pidió que le diera agua. Ella se encontró, hermanos, de frente con Jesús. Y usted sabe que Jesús es el verbo hecho carne. Entonces ella se confrontó con la palabra de Dios, se expuso a la palabra de Dios. Y usted recuerda que cuando estás frente a la palabra de Dios, hermano, eres expuesto. Esta mujer, Jesús le preguntó, ¿tienes marido? ¿Recuerda? Ella le dijo, no, no tengo. Y dice, sí, exactamente, ya sé, has tenido 5 y este que tienes no es tu marido, no te has casado. Eres expuesto delante de la palabra. Así nos pasa a nosotros, hermanos, cuando llegamos a una predicación y escuchas una palabra y dices, esto yo no lo hago, esto yo no lo cumplo, esto yo no lo obedezco. ¿Le ha pasado? A mí sí, a mí sí me ha pasado. Yo creo que soy el único. El único que ve y dice una predicación y dices, esa dolió, esa no la hago, esa la verdad aquí calladito, acá me la quedo, pero esa no la estoy haciendo. A la mujer samaritana le fue revelado algo que ella no conocía. Ella conocía esa agua natural y normal, hermanos, pero ella conoció un agua diferente, el agua que Jesús le ofrecía. Por eso la palabra de Dios dice así, Juan 4, 13 al 14, y le respondió Jesús y le dijo a esta mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, la palabra de Dios, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, vamos a pararnos ahí porque esto verá usted que va a aprender de la palabra de Dios. Hay revelación ahí. Yo le hago una pregunta, hermano, ¿a usted le gustaría tener una fuente de agua eterna en su interior? Amén. ¿Y usted sabe cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso, hermano? La forma, ya lo vimos en Hebreos 10, 16, cuando dice que primero llega a tu mente y a tu corazón, y entonces de la abundancia del corazón habla la palabra. Entonces cuando tú grabas en la memoria esos versículos y bajan a tu corazón, y entonces llega un momento que tienes la palabra de Dios dentro y la usas en todo momento. Eso es tener una fuente de agua vida eterna que salte de tu interior. Eso es. Así como cuando Juan 7:38 dice, el que cree en mí, lo leí Yamiled al principio, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es eso, hermano? ¿Quiere que le diga qué es eso? Le hablas a toda la gente de la palabra de Dios. En cualquier conversación mencionas un versículo. Cuando alguien te pide un consejo, le dices de acuerdo a la palabra. Cuando estás orando o reprendiendo a las tinieblas, oras en base a la palabra de Dios. Eso significa que en tu interior corren ríos de agua viva. Y eso es lo que necesitamos para vencer. Jesús venció así, hermano. Es necesario. Cuando la palabra de Dios fluye en ti, los propósitos de Dios son revelados a tu vida. Así como a la mujer samaritana, ¿sabe qué, hermano? Le fue revelado su propósito. Usted sabe que la mujer samaritana, después de ese encuentro con Jesús, que es la palabra de Dios, supo cuál era su propósito: ser evangelista. Vamos a la palabra para que vea usted que era evangelista esta mujer. Juan 4, 39, 42 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por quién, hermanos? Esa mujer
que fue expuesta a Jesús, que es la palabra de Dios, que conoció lo nuevo, esa mujer luego predicaba de Jesús. Y muchas, dice, que daban testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos dices, nos predicas, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa mujer, hermanos, expuesta a la palabra, conoció su verdadero propósito. Nosotros, hermanos, somos limpiados y mejorados mediante la palabra de Dios. ¿Usted conoce el proceso de cómo limpian la plata, hermano? La plata se limpia al fuego. Es limpiada al fuego para sacar todas sus imperfecciones, todos los metales que no corresponden a la plata. Y cuando tú le preguntas a un platero, ¿y cómo sabes cuando la plata está lista? El platero te responde, cuando yo me veo reflejado en ella. Nosotros somos limpiados por la palabra de Dios. Sabes, esto no lo debo hacer, esto sí lo debo de hacer, esto no lo estoy haciendo. Te va limpiando. ¿Cuándo estás listo? Cuando Jesús se ha reflejado en ti. Así es como la palabra va depurando y limpiando. Y sabe otra cosa, usted conoce a los escultores de piedra. Ellos agarran una piedra bruta y sabe cómo la esculpen. A cincel y martillo. A veces duele, hermano. A veces cuando Dios te va cambiando, duele. Te va dando un martillazo y te quita algo que no está bien que hagas. O te da otro martillazo y te quita algo que no te gusta. Algo que adorabas tanto hacer. ¡Pah! Rompe. Así que yo te pido que le digas a tu hermano de junto, ¡ánimo, hermano! ¡Resiste! Que ya estás quedando como una obra de arte, dígale, hermano. Bien bonita vas a quedar y bonito, reluciente. Esos martillazos que te está dando el Señor son para tu bien, hermano. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Él, hermano. Nada mejor, iglesia, que aprender de los ejemplos de la Biblia. Y yo empecé en la introducción diciéndole de Elías, que se puso frente al arroyo. Y este es un gran ejemplo, cómo frente al arroyo, a las aguas, a la palabra de Dios, a Elías se le fue revelado su propósito, el poder de Dios en él, hermano. Fue ahí, porque ahí comenzó todo. Ahí, usted conoce, ha escuchado de la historia del profeta Elías, poderosísimo en el Señor. Y a veces uno ve, hermano, y dice, bueno, ¿cómo le hizo este hombre o esta mujer de Dios? Todo comienza exponiéndote a la palabra. ¿Está conmigo? Ahí comienza todo. Él comenzó así, hermano. Esta no la leí, pero bueno, esto es lo que acabamos de ver. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, así como el escultor. Pero vamos a la historia de Elías. En Primera de Reyes, amado hermano, 17 del 1 al 6, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, ¿en dónde? En el arroyo de Kerit, el agua que está frente al Jordán, beberás del arroyo, palabra de Dios, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan, que el pan es pan de vida, la palabra de Dios. Y carne para comer en la mañana, y pan y carne en la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Frente al agua, frente al pan de vida. Elías estaba siendo expuesto, preparado, para que Dios le revelara su propósito, para que Dios le revelara cuál iba a ser todo como a él lo iba a usar. Usted sabe perfectamente que después de esto,
Elías va con la viuda de Sarepta y hace un milagro extraordinario. Ella se iba a morir y el aceite de la vasija no escaseó. ¿Usted sabe esa historia? Pero fue después de esto. Luego Elías resucita a un niño. Luego Elías vence a 450 profetas de Baal. Luego Elías hace llover después de años. ¿Te acuerdas cuando dice, veo una pequeña nube de la mano, del tamaño de la mano de un hombre? Pero todo eso pasó, amada iglesia, a partir de que Elías fue expuesto frente al arroyo, frente a la palabra, frente a comer el pan. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ven a predicadores en internet y dicen, wow, qué fuego y poder tiene ese pastor, ese predicador que los toca y se caen. Ese ha de ser sobrenatural, extraterrestre. ¿Usted cree eso? ¿Lo ha pensado? Pero esas personas, al igual que Elías, fueron preparados primero en la palabra. No hay fórmulas mágicas. Usted tiene que alimentarse de la palabra y más, y más, y más. Y Dios le va a usar poderosamente. Y Dios le va a revelar su propósito. Otro excelente y bello ejemplo es el de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Hay un libro que se llama Ezequiel en la Biblia. Fíjese, hermano, va a leer usted el libro de Ezequiel y le va a entender mejor después de lo que yo le platique. Este varón era un varón que se había consagrado para ser sacerdote de Israel antes de la cautividad que se los llevara a Babilonia. Pero él fue uno de los primeros que los babilonios se llevaron cautivos, a los 25 años de Ezequiel. ¿Sabes una cosa? Él tenía un plan, tenía un proyecto de vida. Él quería ser sacerdote en Israel. Pero los propósitos de Dios siempre se cumplen, hermano. Y aunque fue cautivo, y a lo mejor él podía haber dicho, los planes que yo tenía ya frustraron, ya se acabaron. 5 años en cautiverio y un día Dios lo llama frente a un río, como a Elías. Y frente a un río a sus 30 años. ¿Y sabe por qué es importante los 30 años? Porque a los 30 años los sacerdotes en Israel eran instituidos como sacerdotes en el templo. Yo creo que él triste fue al arroyo, fue a la palabra y seguramente oró frente al arroyo y dijo, Dios, ahorita me tocaba, Señor. Y estoy cautivo, estoy en un territorio que no es el mío. No estoy donde debo de estar, Señor, ya no me usaste. Pero ¿sabe qué? Dios no se guarda nada. Y Dios hizo algo extraordinario. Esto pasó. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días. Año 30 de Ezequiel, que estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, la palabra de Dios es semejanza al río, al agua. Los cielos se abrieron para Ezequiel y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín a los 5 días del mes. Y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Dios no se olvidó de Ezequiel. Dios visitó a Ezequiel. Y ahí, frente al río de Quebar, lo ungió como su sacerdote y le dio una misión de ser profeta de Dios. Hermanos, mientras tú estés expuesto a la palabra de Dios, los propósitos de Dios en tu vida se van a cumplir. Aunque todavía tú no veas nada como él. Estaba cautivo, habían pasado 5 años, parecía que nada iba a pasar. Pero frente al río de Quebar, frente a la palabra de Dios, Ezequiel fue alimentado, fue preparado para todo lo que iba a hacer, hermano. Así le dijo Dios,
Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, la palabra de Dios, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Sabe qué estaba pasando ahí? Dios le estaba preparando con la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, la palabra de Dios. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Esa es la palabra de Dios. Ezequiel fue alimentado frente al río Quebar. Y su propósito, aquel que él anhelaba, se cumplió. ¿Sabe, hermano? El profeta Ezequiel se caracterizó por hacer actos proféticos, muchos actos proféticos. El primero fue que este varón, Dios le dijo, tienes que amarrarte y voy a pegar tu lengua al paladar para que no hables. Ese era un llamado tremendo de hacer actos proféticos. Dice, para que el pueblo de Dios vea que así van a estar cautivos y sin poder hablar, sin tener voz. El segundo acto profético que tuvo Ezequiel fue que hiciera mediante adobe, o sea, popó de vaca, una casita o una ciudad para que la sitiara, para que dijera, así va a ser el pueblo de Dios sitiado. Y uno de los que más me impactó, hermanos, de los que más me impactó ese acto profético, es cómo Dios le pidió a Ezequiel que durmiera de un lado, hermano, 390 días. Yo le decía a mi esposa que cuando duermo de un lado se me entume la mano de abajo. Un ratito. 390 días del lado derecho, 40 días del lado izquierdo. Esos eran actos proféticos. Ese fue el tremendo llamado, porque ahí estaba diciendo, esos van a ser los años que me voy a ausentar de mi pueblo, cuando esté en Egipto. Amén. Pero ¿cómo usó Dios a Ezequiel? Primero, frente a las aguas, expuesto a la palabra. Termino con esto, hermanos. Ánimo, hermano. Si Dios, fíjese bien, hermanos, si Dios fuera un empresario, yo te diría que Él ganó un contrato extraordinario para ti. Y que en ese contrato está escrito que tú vas a recibir su palabra en la mente y en el corazón. Y que va a habitar dentro de ti, y ese poder de resurrección lo vas a tener tú también. Y lo vas a poder usar. Él ganó ese contrato para nosotros, es el nuevo pacto. Así que por tu bien y por el de tus hijos y nietos y descendencia, recibe a Jesús en tu mente y en tu corazón y hazlo tu Rey y Salvador, hermano. Y como dice la palabra, clama a Él y Él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, no hay fórmulas mágicas, hermano. Usted no crea que porque estamos acá al frente descubrimos el hilo negro. De verdad, no descubrimos el hilo negro. Simplemente leemos la Biblia todos los días. Oramos todos los días. Nos instruimos en la palabra todos los días. El que se para enfrente no es más que tú. O que tú no es más. Simplemente lee más. Se prepara más. Y así como ves a aquellos predicadores que con una palabra se caen 20 personas por la unción del Señor, es porque leen, porque se preparan, porque van al arroyo de Querit, porque vayan al río Quebar, porque comen el rollo de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Por eso la palabra de Dios, y con eso terminamos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, hay que comer palabra de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que se ponga de pie, iglesia. ¿Me pasas tantito del agua, por favor? Gracias. Muy amable. Yo quisiera, amada iglesia, hermanos,
Esta palabra Dios me la revelaba para usted, para los que hoy vinieron y nos ven en redes. Si tú quieres seguir esto, repite conmigo: Señor, hoy nos exponemos a tu palabra. Te pedimos perdón antes que nada, Señor, porque sabemos que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, Padre. Así que, Padre, dígale hoy como Ezequiel, Padre, yo quiero hacer un acto profético. Quiero pedirte, Padre, que entres en mi mente, que entres en mi corazón, Padre, para que yo tenga tu poder, para que tenga tu espíritu dentro de mí, Señor. Señor, hoy yo te recibo y te reconozco como mi Rey y Salvador. Reconozco que moriste, pero resucitaste al tercer día y que hoy reinas a la diestra del Padre, Señor. Yo quiero tenerte en mi interior, Padre. Quiero, amado Padre, que tu espíritu dentro de mí, tu palabra dentro de mí, Señor, sane toda herida, quite todo pesimismo, eche fuera todo pensamiento de derrota, que rompa, Padre, toda maldición generacional. Yo te pido que tu palabra en mí eche fuera todo espíritu de pobreza, Señor, todo espíritu de enfermedad, que al entrar tú en mí, tu luz eche fuera todas las tinieblas, Señor. Te lo pedimos como tu iglesia, Padre, sabiendo que tú nos los darás porque nos amas con un amor eterno. Te damos gracias, Señor, por aquella oración que hiciste por nosotros, Señor, donde le dijiste al Padre que Él estaba en ti y que tú estabas en Él y que también tú estarías en nosotros todo el tiempo hasta el último día de nuestras vidas. Así que, Padre, te recibimos, Jesús, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Hoy nos comprometemos a leer, a entender, a escudriñar tu palabra para que se desarrolle en nuestras vidas una espada para defendernos de las tinieblas y poner a tus enemigos, Señor, por estrado de tus pies. Padre, gracias por la palabra, Señor, que nos has dejado. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Jesús. Gracias porque tú eres el Verbo hecho carne. Y si yo sé palabra en mi memoria y si hay palabra en mi corazón, entonces, Jesús, tú estás dentro de mí. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios, hermanos. Esta alabanza está muy bella porque habla de lo que predicamos hoy. Así que siga la letra, cántele al Señor con todo su corazón, hermano.